Decíamos que cuando el animal se muere, sus células no se mueren en el momento, sino que siguen vivas un tiempo, ¿ya? Pero a las células les falta la regulación nerviosa y hormonal, el animal está muerto, les falta el aporte de oxígeno y de nutrientes, y con el tiempo, después de que el animal se muere, se va produciendo una lenta despolarización de las membranas celulares, ¿vale? Pero la actividad enzimática se mantiene porque la célula sigue viva, ¿ya? El caso es que la célula necesita energía y esa energía en este escenario de que no llegan nutrientes, no llegan eh, oxígeno, pues solamente la puede sacar a partir de la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno mediante glicolisis anaerobia, ¿vale? Entonces, la glicolisis anaerobia consiste en que, bueno, el glucógeno que almacena la célula muscular se hidroliza para dar las glucosas que lo forman y las glucosas por este proceso de glicolisis anaerobia terminan dando ATP y ácido láctico, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Decíamos, sí, produces ATP a partir de la glucosa por glicolisis anaerobia, pero se produce muy poco ATP, 3 moléculas por cada glucosa, mientras que comparado con el ciclo de Krebs, se obtienen 36 ATPs por cada glucosa. Entonces, como ven, la cantidad de ATPs por glicolisis anaerobia es muy poca, ¿ya? Bueno, el caso es que como la célula sigue manteniendo sus actividades enzimáticas, llega un momento en que el ATP se termina porque consume más de lo que es capaz de producir, ¿vale? Entonces, cuando se acaba el ATP, se establece lo que llamamos rigor mortis, ¿vale? Por un lado se acaba el ATP, ya eso hace que esta cabeza de miosina ya no pueda moverse. Acuérdense que el movimiento de la cabeza de miosina se debe a que la cabeza de miosina es capaz de unir ATP y ese ATP en la cabeza se hidroliza a ADP más fosfato inorgánico y eso induce un movimiento de la cabeza de miosina, ¿vale? Cuando se libera el ADP vuelve a su posición original. Claro, si no hay ATP, la cabeza de miosina ya no se mueve más, ¿vale? Eso por un lado. Por el otro lado, como les he dicho, durante el proceso, después de la muerte del animal, ¿vale? Después de la muerte del animal, se va produciendo una lenta despolarización de las membranas. ¿Qué significa esto? Que las membranas pierden su capacidad para mantener la diferencia de potencial que existe en una célula viva, ¿vale? La diferencia de potencial que es fisiológica en una célula. Pero lo mismo que le pasa a la membrana plasmática, a la membrana celular, también le ocurre a las membranas de los orgánulos, ¿ya? Entonces, que se despolarice la membrana del retículo sarcoplásmico va a dar lugar a que se libere todo el calcio. Ya acuérdense que decíamos, el calcio en condiciones de reposo está almacenado en un orgánulo que se llama retículo sarcoplásmico sarcoplasmático, ¿ya? Y en condiciones de una célula funcionando normalmente, cuando llega el impulso nervioso, a la célula muscular se produce la liberación del calcio. ¿Vale? Y eso da lugar a la contracción muscular. Pero en la célula del animal muerto, con el tiempo, se produce la despolarización de las membranas solito, ¿vale? Y eso hace que se libere el calcio también sin necesidad de que haya un impulso nervioso, ¿vale? Entonces, estamos ante este escenario. Altos niveles de calcio en el citoplasma y se acaba el ATP, ¿vale? En esas condiciones de altos niveles de calcio en el citoplasma y cero ATP, se establece una unión irreversible entre la actina del filamento delgado y la miosina del filamento grueso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay calcio y como hay calcio, el sitio de unión entre la actina y la miosina, como ven, va a estar disponible. ¿Ya? Ya saben que eso era gracias a que el calcio se unía a esta proteína de acá, ¿vale? Que es la troponina, ¿ya? La troponina. Y eso hacía que la tropomiosina, que es la que tapa el sitio de unión normalmente, se desplazara,
¿vale? Entonces, calcio alto en el citoplasma, sitio de unión actina-miosina disponible. Eso por un lado. Segundo, por lo tanto se van a unir. Segundo, no tengo ATP, ¿ya? Y por lo tanto van a quedar unidas actina y miosina de forma irreversible, ¿ya? Y eso es lo que es el rigor mortis, es la unión irreversible entre la actina y la miosina, ¿ya? Y eso produce un alto grado de rigidez en la estructura. Por eso se llama rigor mortis, es rigidez cadavérica en español. El rigor mortis es en latín, ¿vale? Esto es lo que les viene a explicar en esta caja, ¿vale? Dice, en el caso del animal muerto, el calcio sale del retículo sarcoplásmico como consecuencia de la despolarización de la membrana, ¿vale? La bomba de calcio, que es la encargada de recoger el calcio cuando cesa la contracción muscular en vida, no funciona porque no hay ATP. Así que el calcio, una vez que sale del retículo, ya no puede volver adentro, ¿vale? Por lo tanto, persiste una alta concentración de calcio en el citoplasma, permitiendo la unión entre la actina y la miosina. Por otro lado, como no hay ATP, porque la célula gasta más de lo que produce y llega un momento en que se acaba, la miosina va a seguir unida a la actina de forma permanente e irreversible. ¿Ya? Esa unión permanente e irreversible entre actina y miosina es el rigor mortis. Hay unos factores que influyen en el desarrollo del rigor mortis. Unos son intrínsecos, es decir, que dependen del propio músculo, y otros, o del animal, y otros que son extrínsecos, ¿ya? Que son temperatura y estrés. En cuanto a los intrínsecos, son factores relacionados con la concentración de glucógeno y con la actividad de los enzimas glicolíticos. Entre esos factores tenemos la especie. No todas las especies tienen la misma concentración inicial de glucógeno ni la misma velocidad enzimática, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del vacuno, es la especie que más tarda en alcanzar el rigor mortis, entre 15 y 30 horas. En el cerdo son entre 4 y 12 horas, el cordero entre 12 y 24, y en aves y conejos es bastante rápido. Llegan al rigor mortis bastante rápido después de la muerte, entre 1 y 3 horas nada más. La edad también es un factor importante. Cuanto más viejo es el animal, menor es la velocidad de las reacciones que tienen lugar en su organismo. También las reacciones que llevan a la instauración del rigor mortis, ¿vale? El individuo y la raza también es un factor importante. Por ejemplo, en los cerdos hay una gran variabilidad ya en cuanto al desarrollo del rigor mortis, ya especialmente porque son muy sensibles al estrés. El tipo de músculo también, por el tipo de músculo puede haber diferencias. Los músculos blancos, que son fundamentalmente glicolíticos, acuérdense que decíamos que son aquellos que obtienen fundamentalmente la energía por glicólisis anaerobia, alcanzan pHs un poco más bajos en el rigor mortis, 5,556, y se establece más rápido, ¿ya? Y, sin embargo, los músculos rojos o oxidativos, acuérdense que eran aquellos que decíamos que obtienen la energía fundamentalmente a través del ciclo de Krebs, ¿ya? O a partir de la glucosa mediante el ciclo de Krebs, eso sí. El pH es un poco mayor en el rigor mortis, 5,658, y se establece de forma más lenta, ¿vale? En cuanto a los factores extrínsecos, los más importantes, desde luego, son temperatura y estrés. La temperatura, pues cuanto mayor sea la temperatura, más rápido se va a instaurar el rigor mortis, porque ya saben que la temperatura acelera la velocidad de reacción de todas las reacciones químicas y enzimáticas, ¿ya? Y el estrés. El estrés está relacionado con los rigor mortis anormales que les voy a explicar a continuación, pero en general, cuando un animal se estresa antes de su muerte, ¿vale? Lo que hace es consumir el glucógeno de sus células musculares. De forma que cuando el animal se muere, su reserva de glucógeno ya está muy disminuida porque consumió el glucógeno en vida por culpa del estrés,
¿ya? Y eso hace que al tener poco glucógeno, una vez que el animal se muere, se va a producir poco ácido láctico durante la glicólisis anaerobia porque va a haber pocas glucosas, ¿vale? Y como consecuencia el pH en el rigor mortis va a quedar elevado. No se va a alcanzar un pH de 5,556, ¿vale? No va a llegar el pH a esos valores, porque acuérdense que el pH disminuye porque se produce ácido láctico en la glicólisis anaerobia. Si tengo poca glucógeno, tendré pocas glucosas, por lo tanto se producirá poca glicólisis anaerobia y por lo tanto se producirá poco ácido láctico y como consecuencia el pH va a quedar elevado. ¿Dudas? ¿Repito algo? No, profe. Ok. ¿Cuál es el valor del pH en el rigor mortis? Bueno, el pH desciende desde valores 7, que es el fisiológico, durante todo el rigor mortis como consecuencia de la formación de ácido láctico en la glicólisis anaerobia, ¿vale? Pero ¿hasta dónde baja el pH? El pH final que se alcanza es normalmente en la carne alrededor de 5,5 o 5,8 con pequeñas diferencias entre especies, ¿vale? En el pescado, el pH final en el rigor mortis no baja tanto como en la carne y queda alrededor de 6,4, 6,8, muy próximo al fisiológico, que es 7, ¿ya? Cuando veamos el pescado, ahí veremos por qué ocurre esto. La velocidad de descenso del pH y el pH final que se alcanza en el rigor mortis también está influenciado por una serie de factores, unos intrínsecos y otros extrínsecos. Están aquí graficados, ¿vale? Por un lado tenemos la especie. Ahí, por ejemplo, tienen una gráfica donde se muestra la disminución del pH durante el proceso post-mortem de caballo, buey y cerdo. Y pueden ver cómo cada especie tiene una velocidad distinta de disminución de pH y un valor final un poco distinto también. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque cada especie tiene unas concentraciones de glucógeno distintas de partida y una velocidad enzimática también diferente, ¿ya? Otro factor, el individuo. En la gráfica de al lado, en esta que de la derecha, se muestra la disminución de pH en el proceso post-mortem de individuos que pertenecen a la especie porcina, o sea, todos son cerdos, ¿ya? Pero como pueden ver, hay mucha variabilidad entre un cerdo y otro, ¿vale? Otro factor, el tipo de músculo, ¿ya? En este caso, son músculos del mismo individuo y como pueden ver, tampoco es lo mismo la velocidad de disminución y el pH final de unos músculos que de otros, ¿vale? Por ejemplo, el diafragma, ¿vale? La velocidad de disminución en el caso del diafragma, por ejemplo, es mucho menor que en el caso del corazón. Y el pH final tampoco es igual. En el diafragma el pH es más alto que en este, por ejemplo, estos dos de acá, que es el Longissimus dorsi, el rosa o el psoas, ¿vale? Entonces, el tipo de músculo también es un factor que afecta a la velocidad de descenso del pH y al pH final. Y por último, como factor extrínseco, la temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura a la que dejamos ese animal muerto, en este caso ya se llama carcasa o canal, ¿vale? Cuanto mayor sea la temperatura, lógicamente más rápida va a ser la disminución del pH. ¿Por qué? Porque más rápida es la actividad enzimática y por lo tanto más rápida es la glicólisis anaerobia y más rápidamente se produce ácido láctico, ¿vale? Entonces ahí pueden ver a 43 grados el tiempo que transcurre para disminuir el pH a 5,5
es muy poquito y a 7 grados pues no se ve bien las unidades del eje, pero unas cuantas veces mayor, ¿vale? Por eso, porque la temperatura cuanto mayor es la actividad enzimática, más rápida es la velocidad enzimática. También decíamos que esta disminución de pH que se produce durante el rigor mortis como consecuencia de la producción de ácido láctico va a afectar la capacidad de retención de agua, ¿ya? Para esto yo necesito que, supongo que lo han visto en alguna propiedad de las proteínas en alguna ocasión, esta gráfica que relaciona la capacidad de retención de agua de una proteína con el pH, ¿vale? Esta gráfica siempre tiene forma de U, ¿vale? Y el punto de mínima capacidad de retención de agua es el pH del punto isoeléctrico. ¿Por qué? Porque en el punto isoeléctrico, como ven aquí debajo, la carga neta de la proteína es 0, ¿vale? Entonces, si la carga neta es 0, difícilmente la proteína puede interaccionar con el agua, que es un dipolo eléctrico. Las moléculas de agua son dipolos, tienen una parte cargada positivamente y otra parte cargada negativamente. Y resulta que en el pH del punto isoeléctrico la proteína tiene carga neta 0, ¿vale? Entonces, en estas condiciones es muy difícil que la proteína interaccione bien con el agua y por lo tanto, en el pH del punto isoeléctrico, la capacidad de retención de agua de la proteína es la mínima, ¿ya? Ahora bien, si nos movemos a pHs superiores por encima del punto isoeléctrico o pHs inferiores al punto isoeléctrico, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a pHs superiores al punto isoeléctrico, las proteínas de la carne adquieren carga negativa. Y eso hace, primero, que exista una repulsión entre las cadenas de proteína. Ya ven que aquí están más separadas porque se repelen entre sí que estas que tienen carga neta 0, ¿vale? Como existe mayor repulsión, aumenta el espacio entre las proteínas de forma que se puede albergar más cantidad de agua. Y por el otro lado, al tener carga negativa, pueden interaccionar fácilmente con las moléculas de agua, que es un dipolo, ¿vale? Tiene una parte negativa y otra positiva. A pHs por debajo del punto isoeléctrico pasa el mismo fenómeno, pero la proteína se carga con el signo contrario, ¿vale? A pHs por debajo del punto isoeléctrico, la proteína adquiere carga neta positiva, ¿vale? Entonces, las cadenas de proteína se repelen entre sí porque adquieren carga positiva y eso hace que aumente el espacio entre proteínas y se pueda albergar más agua. Y por otro lado, al tener carga, pueden interaccionar mejor con el dipolo eléctrico, que son las moléculas de agua, ¿vale? Entonces, dicho esto, a pH fisiológico que anda por aquí, como 7, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la capacidad de retención de agua es alta, es la de un músculo normal, porque las proteínas tienen carga negativa, ¿vale? Pero cuando disminuye el pH durante el proceso post-mortem, hemos dicho que baja desde 7 hasta más o menos 5,5, ¿ya? ¿Eso a qué da lugar? Nos estamos acercando peligrosamente al punto isoeléctrico, la proteína pierde casi toda su carga y como consecuencia la capacidad de retención de agua de esa proteína es mucho menor. A 5,5 sería más o menos acá, mientras que a 7 tiene una capacidad de retención de agua más o menos esta, ¿vale? Entonces, cuando baja el pH, como consecuencia de la producción de ácido láctico, baja la capacidad de retención de agua. ¿Por qué? Porque la proteína pierde carga, se acerca al punto isoeléctrico y por lo tanto interacciona malamente con el agua, que es un dipolo, y además disminuye la repulsión entre las cadenas proteicas y eso hace que disminuya el espacio que existe para que el agua se pueda albergar entre las cadenas proteicas, ¿vale? Claro, una disminución de la capacidad de retención de agua, ¿qué me va a afectar?
a muchas cosas, textura y a la jugosidad sobre todo, ¿vale? De la carne. Bueno, hasta aquí es un rigor mortis normal, ¿vale? El animal se muere, sus células siguen vivas y para conseguir la energía la obtienen a partir de la glucosa por glicólisis anaerobia. Eso produce ATP, pero también ácido láctico y por lo tanto el pH baja, ¿ya? Al bajar el pH, baja también la capacidad de retención de agua. Y llega un momento en que la ATP se acaba porque la célula gasta más de lo que produce y en ese momento, como también se ha producido la despolarización de las membranas del retículo sarcoplásmico y ha salido el calcio al citoplasma, en ese momento se instaura el rigor mortis. ¿Ya? Les acabo de hacer otro resumen de lo que pasa desde que el animal se muere hasta que se instaura el rigor mortis. Y eso es un proceso normal, ¿vale? Pero ya les hablé de los rigor mortis anormales cuando hablamos del color, ¿vale? Hay algunas ocasiones en que se produce un proceso post-mortem anormal, ¿ya? Y puede ser de dos tipos. Pueden pasar dos cosas. Acá, por ejemplo, en la gráfica azul es un proceso post-mortem normal, ¿vale? El pH baja hasta 5,5, ¿ya? Baja paulatinamente hasta 5,5. Bueno, pueden pasar dos cosas, decía. Una es la gráfica verde. ¿Qué le pasa al animal que tiene este proceso post-mortem? Que el pH no baja, se queda alto, alrededor de 6,5, próximo al fisiológico, ¿vale? Esto es anormal. Y el otro es este de acá. ¿Qué le pasa a este otro? Que el pH sí baja y alcanza un pH igual que una carne normal. El problema es que lo alcanza muy pronto. O sea, la velocidad de disminución del pH es muy alta, ¿ya? Y este es otro de los rigor mortis anormales. Repito, o el pH no baja, y eso es anormal, o el pH baja demasiado rápido, y eso también es anormal, ¿ya? En el caso de que el pH no baja, hablamos de las carnes de FD, que si se acuerdan eran carnes secas, duras y oscuras, ¿vale? De las siglas dry, firme, dura, y dark, oscura, ¿vale? Y en el caso de que el pH baje demasiado rápido, a una velocidad excesiva, superior a la normal, hablamos de carnes PSE, que son pale, pálidas, soft, suaves y exudative, exudativas, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos rigor mortis anormales, por qué se producen y qué consecuencias tienen. Empecemos por las carnes de FD. ¿Por qué se producen carnes de FD? Como consecuencia del estrés. Ya, ese es el gatillante. El estrés previo al sacrificio del animal. ¿Ya? Los animales que se estresan mucho antes de su muerte pueden dar fácilmente carnes de FD. ¿Ya? Y se pueden estresar en el transporte porque vayan muy hacinados, es decir, muchos animales por metro cuadrado, ¿ya? En el transporte, en el tratamiento que les dan en el matadero antes del sacrificio, que no descansen lo suficiente antes del sacrificio, ¿ya? Hay varios factores que pueden estresar mucho a los animales antes del sacrificio. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el que se producen estas carnes? Bueno, empezamos con el estrés, ya que es el gatillante. ¿Pero por qué el estrés? Pues porque el animal cuando está vivo y se estresa, consume el glucógeno que tienen sus células musculares, ¿ya? Todos lo hacemos, ese es un mecanismo de defensa. Cuando un animal se estresa, consume el glucógeno de sus células musculares, ¿vale? Bueno, ¿y qué le va a pasar a estos animales? Pues que luego se sacrifican. Entonces, cuando el animal se sacrifica, va a tener bajos niveles de glucógeno, porque ya lo consumió antes del sacrificio como consecuencia del estrés. ¿Vale? Entonces, si tiene bajos niveles de glucógeno en el momento del sacrificio,
va a poder producir en el proceso postmortem pocas glucosas y por lo tanto poco ácido láctico, que es el encargado de bajar el pH, ¿ya? Y poco ATP también. Como la formación de ácido láctico es escasa, el pH en el rigor mortis va a quedar alto y vamos a tener esta gráfica verde de aquí, ¿ya? El pH empieza a bajar, pero como hay poco glucógeno, el pH enseguida se estanca y no sigue bajando porque no se sigue produciendo ácido láctico, ¿ya? ¿Cuáles son las características de las carnes de FD? Bueno, la característica más importante es que va a tener una capacidad de retención de agua anormalmente alta. ¿Por qué? Vamos a volver a la gráfica que relaciona pH y capacidad de retención de agua. Una carne normal, cuando llega a pH 5,5, tiene esta capacidad de retención de agua, ¿cierto? La que le corresponde según esta gráfica. Una carne de FD que queda con un pH de 6,5 va a tener una capacidad de retención de agua mucho mayor que una carne normal, ¿vale? Porque el pH no disminuye, ¿ya? Y esa es la causa de todas las anormalidades de esta carne, esa capacidad de retención de agua excesivamente alta que le queda como consecuencia de que el pH no baja, ¿vale? Por culpa de esta capacidad de retención de agua tan elevada que le queda, estas carnes presentan un aspecto seco, a pesar de que tienen mucha agua y fuertemente ligada. Pero como está fuertemente ligada, uno ve el corte al ojo y tiene un aspecto seco. La superficie parece seca, ¿vale? No tiene brillo, no tiene ninguna exudación, porque el agua está fuertemente ligada, ¿ya? Tiene una textura firme, gomosa, ¿ya? Se describe así, es firme a la presión y es gomosa a la masticación. Pero no es una carne dura, es como eso, te da la sensación de que estuviera masticando goma, ¿ya? Tiene un color oscuro, y esto ya lo vimos cuando hablamos de la luminosidad de la carne en el color. ¿Por qué? Porque al estar el agua fuertemente retenida, y estar muy llena la estructura refleja mucha menos luz. Cuando le incide la luz en la superficie, refleja poca luz. Y si refleja poca luz, al ojo se percibe como un color oscuro, ¿vale? Y como consecuencia de esa alta capacidad de retención de agua, también va a ser muy difícil que se puedan elaborar productos cárnicos curados a partir de estas carnes de FD, porque en los curados es necesario que se produzca una desecación para hacer un jamón serrano, por ejemplo, o un chorizo curado. Es necesario que se produzca una desecación y una pérdida de agua, ¿ya? Y en estas carnes el agua está tan altamente ligada que es muy difícil que se desequen, ¿vale? Otra característica importante es que piensen que el pH de estas carnes queda alto, alrededor de 6,5. Y en esas condiciones de pH puede crecer cualquier microorganismo, ¿ya? Entonces, el tiempo de conservación de estas carnes de FD es menor que el tiempo de conservación de una carne normal, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a carne normal, es una carne que alcanza en un tiempo normal su pH de 5,5, ¿ya? Eso. ¿Dudas de las carnes de FD? Dime, Valeria. Vale, Vania, Vania. perdón. Sí. Entonces, esto no puede absorber más agua porque es seca. No, no es eso. Mira, el Me- problema es que como el pH no baja, ¿vale? Lo normal es que baje hasta 5,5 por la producción de ácido láctico, ¿ya? Pero en estas carnes, como tienen poco glucógeno, se produce poco ácido láctico. Entonces,
partimos del pH fisiológico que es 7, el pH baja muy poquito y queda alrededor de 6,5, ¿ya? Entonces, lo normal en una carne normal es que pierda capacidad de retención de agua durante el rigor mortis, ¿vale? Pero estas carnes no pierden esta capacidad de retención de agua, queda prácticamente como la capacidad de retención de agua que tiene el músculo en vivo. Pero esto ya no es un músculo, es una carne. Yo necesito que pierda toda esta capacidad de retención de agua para que adquiera las características típicas de una carne, ¿ya? Y en estas carnes la capacidad de retención de agua queda por aquí, muy alta. Y eso hace esa agua además está fuertemente ligada, porque a pH 6,5 las proteínas tienen carga negativa, ¿ya? Entonces ligan fuertemente el agua. Entonces, como el agua está fuertemente ligada y es mucha y fuertemente ligada, ¿vale? Eso hace que la reflexión de la luz sea menor. La luz incide sobre la superficie, ¿vale? Pero se absorbe mucha y se refleja poca luz, porque la estructura está muy llena de agua. Entonces se percibe como oscura, ¿ya? Tiene aspectos secos. La carne tiene mucha agua, pero está tan fuertemente ligada que el aspecto que uno ve cuando ve esos cortes de carne es seco. No tiene ni una gota de exudación en la superficie. ¿Ya? ¿Se entiende? Mira, esta es una carne de FD. ¿Ves? Esta de acá. Tiene un aspecto seco, oscuro, seco, y si uno lo pudiera tocar, pues sería una textura firme. Si uno se lo pudiera comer, notarías una textura gomosa, ¿ya? Y lo otro que les he dicho es que muy difícil desecarlos y fabricar productos curados, porque el agua está altamente ligada, fuertemente ligada. Entonces, hacer que pierdan agua estas carnes es complicado. ¿Se entiende mejor? Sí, ahora entendí. Gracias. Ya. En cuanto a las carnes PSE, bueno, un inciso, carnes de FD pueden presentarse en cerdo, pero también en vacuno, por ejemplo, y en casi todas las especies que sufren un gran estrés antes del sacrificio pueden presentar carnes de FD, ¿vale? Sin embargo, las carnes PSE son típicas de los cerdos, ¿ya? Las PSE son típicas de los cerdos, ¿ya? No se dan en vacuno, no se dan en otras especies. ¿Por qué son típicas de los cerdos? Bueno, pues porque hubo un tiempo, como en todo en producción animal, se decidió seleccionar a los cerdos para que tuvieran mejor conformación de canal, es decir, jamones más grandes, lomos más musculosos, ¿vale? Y esta selección genética se realizó, pero no solamente se seleccionaron los animales para tener una mejor conformación de su carcasa o canal, sino que también se seleccionó paralelamente que estos animales fueran especialmente sensibles al estrés. Lógicamente, esto último no se buscaba, fue accidental, ¿vale? Y eso es lo que les pasa a estos cerdos que dan carnes PSE. Tienen una respuesta anormal al estrés, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta respuesta normal? Bueno, antes de contarles en qué consiste la respuesta normal al estrés, vamos a centrarnos en qué razas de cerdo pueden darse. Vale. Las razas implicadas en carnes PSE de cerdo son estas de acá, sobre todo, la Pietrain, la Landrasse y la Duroc Jersey. ¿Vale? Estas razas que se seleccionaron para una mejor conformación de canal también se seleccionaron sin querer, ¿vale? Para ser especialmente sensibles al estrés,
¿ya? Y tienen una respuesta normal. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues el animal se estresa antes de morir, ¿vale? Pero la respuesta al estrés no es la que les he contado antes, que es la respuesta normal, ¿ya? Lo que les pasa a estos animales es que, en efecto, consumen el glucógeno, pero son capaces de resintetizarlo de nuevo, ¿vale? De forma que llegan al sacrificio con un nivel normal de glucógeno, ¿vale? Esta es una gran diferencia con las carnes de FD. Llegan al sacrificio con un nivel normal de glucógeno, ¿ya? Por el otro lado, tienen una respuesta exagerada a la falta de oxígeno. Cuando un animal se muere, obviamente siente la falta de oxígeno, ¿vale? Cuando se está muriendo. Estos animales responden a esta falta de oxígeno con una gran liberación del calcio del retículo sarcoplasmático, de sus células musculares, ¿vale? Entonces, este animal llega al sacrificio con un nivel normal de glucógeno y una gran liberación de calcio en sus células musculares. En este escenario, mucho glucógeno o glucógeno normal, no voy a decir mucho, glucógeno normal y calcio en el citoplasma, se produce una gran actividad muscular, ¿ya? Esto lleva a que el pH disminuya muy rápidamente en la célula muscular, ¿vale? Porque se genera mucho ácido láctico, tenemos un nivel normal de glucógeno al sacrificio y tenemos una gran liberación de calcio, entonces hay una gran actividad muscular y una disminución muy rápida del pH por la producción de ácido láctico, ¿ya? Y ese es su problema, que el pH disminuye muy rápidamente después de que el animal se muere, cuando todavía la temperatura muscular es alta, ¿ya? Eh, y en este escenario de pHs ácidos y temperaturas altas, ¿qué les pasa a las proteínas? Se desnaturan, ¿vale? Y se produce una gran desnaturación de las proteínas miofibrilares, de las miofibrillas, de las células musculares de estos animales, ¿ya? Para que se hagan idea de lo rápido que es la disminución del pH. 45 minutos después de que el cerdo se muere, se han registrado pHs menores de 5,9, piensen que el fisiológico es 7, ¿ya? En 45 minutos ya tiene pHs por debajo de 5,9 y la temperatura muscular es 41 grados, ¿ya? pHs ácidos, temperaturas altas, desnaturación proteica. O sea, no hay forma de salvar a la proteína, se va a desnaturar, ¿ya? Con estos pHs a estas temperaturas. ¿Se entiende este otro mecanismo, que quizás es un poquito más complejo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las características de estas carnes PSE? Pues piensan que si se produce la desnaturación masiva de las proteínas miofibrilares, la capacidad de retención de agua de ese músculo va a ser bajísima, porque las proteínas cuando se desnaturan pierden absolutamente todas sus propiedades funcionales, pierden la capacidad de retener agua, entre otras cosas, ¿vale? Se deteriora la textura, se pierde la capacidad de formar espumas, geles, emulsiones, cualquier cosa que depende del estado de la proteína miofibrilar de esa carne, se pierde si se desnatura, ¿vale? Bueno, el mal de estas carnes es esa desnaturación proteica que se produce que da lugar a una capacidad de retención de agua bajísima, ¿ya? Y por tanto, como va a tener una capacidad de retención de agua muy baja por culpa de la desnaturación proteica que se produce, estas carnes tienen un aspecto exudativo. O sea, uno lo agarra el filete y el filete gotea, pierde el agua, ¿vale? Por goteo. Exceso de brillo también en la superficie porque está muy húmeda, ¿vale?
y exudación manifiesta, lo que les digo, uno agarra el filete y la cosa gotea, ¿vale? Textura blanda y fibrosa por la falta de jugosidad, ¿vale? Color claro, esto le pasa al contrario que a las carnes de FD. Como la estructura está desnaturada, cuando la luz cuando la luz incide sobre el filete, se refleja mucha más luz que en un filete normal y por lo tanto al ojo se percibe como más claro, ¿ya? Color más claro. Y con estas carnes PSE, como pierden el agua muy fácilmente, tienen una baja capacidad de retención de agua, va a ser muy difícil hacer tanto productos curados como cocidos. ¿Curados por qué? Porque se va a producir una desecación, sí, pero demasiado rápida. En un producto curado se tiene que desecar en un tiempo determinado para que le dé tiempo a madurar, que se tengan lugar las reacciones que le dan el aroma y el sabor característico de un producto curado. Si se deseca muy rápido, no va a dar tiempo a que eso ocurra, ¿ya? Y por el otro lado, tampoco se pueden hacer productos cocidos, porque como tiene una capacidad de retención de agua tan baja, imposible hacer una vienesa o un jamón cocido, que aparte del agua del músculo, en la formulación se añade bastante más agua que el producto tiene que retener. ¿Vale? Entonces, con estas carnes ni curados ni cocidos, difícilmente transformarlas en productos cárnicos, ¿vale? En cuanto al tiempo de conservación de las carnes PSE, es igual que de una carne normal. ¿Por qué? Porque el pH final es igual que el de una carne normal, es 5,5. El problema es que ese pH se alcanza demasiado rápido, ¿vale? Eso les tiene que quedar claro porque se confunden en las pruebas, ¿ya? Ahora se lo voy a remarcar más con la gráfica. Lo único que hay que tener cuidado del exudado que se va a formar porque como tienen una capacidad de retención de agua tan baja, van a perder el agua. Entonces, aquí hay que usar alfombritas de estas que absorben el agua, y hay que tener cuidado con el exudado que se va a formar en el envase o se va a formar a partir de la carne, ¿ya? Porque ese exudado sí va a ser un caldo de cultivo para microorganismos, ¿ya? Ojo con esto, que se confunden mucho, ¿ya? La carne normal es la azul, tiene una determinada una determinada velocidad de bajada de pH y alcanza valores de 5,5, ¿ya? La carne de FDE lo que le ocurre es que queda con valores por encima de lo que es normal, alrededor de 6,5, 6,8, 6,3, ¿ya? Muy lejos del 5,5, ¿ya? La carne PSE tiene el mismo pH final que una carne normal, 5,5, el mismo. El problema es que alcanza ese pH demasiado rápido cuando el músculo todavía está caliente, ¿ya? Y ese pH ácido, cuando la temperatura del músculo todavía es alta, es lo que induce la desnaturación proteica, no que el pH sea menor que una carne normal. No, no, no. La carne normal y la PSE tienen el mismo pH final, 5,5, ¿vale? Para terminar el tema de carnes, vamos a hablar de la acondicionamiento o maduración. Bueno, si se acuerdan, hemos empezado este esquema de los procesos post-mortem diciendo ya, el animal se muere, pero no tengo carne todavía, es un músculo. Bueno, alcanza el rigor mortis. Cuando alcanza el rigor mortis ya puedo empezar a hablar de carne, ¿vale? Ya no es músculo, ya es carne. Pero esta carne no tiene absolutamente todavía ninguna característica sensorial típica de la carne, ¿ya? Para que se desarrollen estas características sensoriales típicas de una carne, necesitamos que, después de que se establezca el rigor mortis, pase un tiempo, que es el acondicionamiento o maduración, ¿vale? Cuando pasa este tiempo, ahí ya se puede consumir la carne. ¿Cuáles son los efectos más importantes durante el acondicionamiento o maduración? El más importante es el ablandamiento. Acuérdense, en el rigor mortis tengo un músculo rígido
y duro, completamente rígido, y eso no se puede comer, ¿ya? Pero gracias a la maduración, el músculo vuelve a ablandarse, ¿ya? Disminuye la dureza. Ahora veremos por qué. Otro efecto importante de la maduración es que se genera el olor, aroma y sabor característico de la carne. Y por último, durante la maduración, vuelve a aumentar ligeramente la capacidad de retención de agua, ahora veremos también por qué, y por lo tanto la jugosidad de la carne. ¿Ya? Esos son los tres efectos que tiene la maduración. ¿Por qué se deja madurar una carne? Porque es necesario para que se ablande, para que se genere el olor, aroma y sabor característicos de la carne y para que aumente ligeramente la jugosidad como consecuencia del aumento de la capacidad de retención de agua. ¿Vale? Vamos con el primer efecto, ablandamiento. ¿Por qué se ablanda una carne después del rigor mortis? Pues se ablanda gracias a la actividad de proteasas que tiene el músculo, ¿vale? Las proteasas degradan las proteínas miofibrilares, ¿ok? Y como consecuencia, esa estructura que está rígida y tensionada por la unión irreversible entre actina y miosina, si esa estructura se rompe, lógicamente el músculo se ablanda, ¿vale? ¿Cuáles son las proteasas más importantes en el ablandamiento? Estas de acá, que se llaman calpaínas, ¿ya? ¿Qué proteínas puede romper una calpaína? ¿Cualquiera del músculo? No, cualquiera no rompe. De hecho, la miosina y la actina no se rompen por la actividad de las calpaínas, ¿ya? Pero las calpaínas sí rompen otras proteínas miofibrilares que están en el sarcómero, ¿vale? De las que yo no les he hablado cuando les expliqué la estructura, por no liarlos más, solamente les enseñé las principales y fundamentales, pero el sarcómero también tiene titina, tiene desmina, tiene nebulina, tiene alfa-actinina, y estas son las proteínas que rompen las calpaínas, pero nunca hidrolizan ni miosina ni actina. ¿De acuerdo? Que las calpaínas rompan estas proteínas da lugar a la degradación de la estructura miofibrilar. Ya se rompen los sarcómeros por las líneas Z y por otros puntos de los que tampoco les hablé, de filamentos elásticos, transversales, línea N. ¿Ya? El caso es que se rompe la estructura del sarcómero por distintos puntos, ¿ya? Y como consecuencia el músculo se ablanda. ¿Ok? Este es el mecanismo fundamental de ablandamiento, la acción de las calpaínas sobre algunas proteínas miofibrilares, ya que gracias a ello se degrada la estructura del sarcómero, ¿vale? También se produce el ablandamiento, pero en mucha menor medida, y por eso está aquí en pequeñito, en un tamaño, como ven, mucho menor, ¿vale? También se produce el ablandamiento porque se degrada el tejido conjuntivo de la carne, gracias a la acción de las colagenasas que degradan parcialmente el colágeno. Pero el aporte al ablandamiento de este mecanismo es muy, muy pequeño en comparación con el aporte al ablandamiento de las calpaínas, ¿vale? O sea, que el fundamental es la acción de las calpaínas sobre las proteínas miofibrilares. Otro efecto que se produce durante la maduración es el aumento de la capacidad de retención de agua. ¿Por qué aumenta la capacidad de retención de agua después del rigor mortis? Bueno, vimos que cuando se establece el rigor mortis, como el pH baja hasta 5,5, la capacidad de retención de agua también baja. Pero después del rigor mortis resulta que el pH vuelve a aumentar ligeramente y eso hace que vuelva a aumentar ligeramente también la carga neta de las proteínas y como consecuencia va a aumentar también la capacidad de retención de agua, ¿vale? Ahora, no es el único mecanismo que favorece el aumento de la capacidad de retención de agua, también la desintegración de las líneas Z del sarcómero por las proteasas, porque eso genera más espacio en la estructura de la miofibrilla
y también la difusión y redistribución de iones por cambios en la permeabilidad de las membranas. En cuanto al desarrollo del aroma y el sabor característicos de la carne, se producen por estos tres fenómenos. Degradación de la adenosina difosfato a inosina. La inosina contribuye al aroma y sabor característico de la carne por la hidrólisis de la grasa de la carne, porque se generan ácidos grasos libres que favorecen el desarrollo y el aroma característicos de la carne, y por la liberación en general de compuestos de bajo peso molecular como consecuencia de la actividad enzimática. Estos compuestos de bajo peso molecular son volátiles y por lo tanto contribuyen al aroma y al sabor de la carne. Bueno, acá tienen distintos tiempos de acondicionamiento, ¿vale? A 4 grados, por ejemplo. En cerdo se aconsejan 2 días, en ovino 4 días, en vacuno, que es el que más tiempo de acondicionamiento necesita, 2-3 semanas, en pollo algunas horas es suficiente, en pescado no hay acondicionamiento, ya veremos por qué en el tema siguiente, porque la bioquímica del pescado es muy rápida, ¿vale? Entonces, pasado el rigor mortis, el pescado comienza a alterarse rápidamente. Entonces no es necesario hacer ningún tipo de acondicionamiento. Al revés, es necesario procesarlo rápidamente para refrigerarlo lo antes posible porque su vida útil es muy corta, ¿vale? Bueno, a 1 grado, pues son otros tiempos los que se recomiendan, son cuanto menor es la temperatura, mayor es el tiempo de acondicionamiento que se necesita. Y con esto terminamos el tema de carnes. No sé si tienen dudas de lo que les he explicado hoy, del rigor mortis normal, rigor mortis anormales y acondicionamiento. Eso es lo que hemos visto hoy. Profe, me quedó una duda. Dime. Cuando se produce ácido láctico, ¿el pH baja o sube? Baja. Es un ácido. Ah, ya. Claro, es un ácido, el ácido láctico obviamente baja el pH igual que todos los ácidos, ¿sí? A lo mejor confunde esta flecha que hay aquí, mira, esta flecha que hay aquí. Esto no significa que aumente el pH, significa que el pH queda alto. A lo mejor esto es lo que genera confusión en esta línea. Cuando el animal se estresa disminuye la concentración de glucógeno y llega al sacrificio con un nivel bajo de glucógeno. Entonces se produce poco ácido láctico y el pH queda alto, no baja el pH. ¿Ya? Ya, profe. Mira, bueno, en Académica tienen 2 videos sobre las carnes DFD y las carnes PSE explicadas por 2 profesores de la Universidad, no me acuerdo, de Politécnica de Valencia, me parece que es, ¿ya? Como refuerzo a lo que yo les he explicado en clase, yo les aconsejo que les echen un vistazo, ¿vale? Les van a contar más o menos lo que les he contado yo, pero quizá puedan hacer hincapié en algunas cosas que les ayuden a entender, ya si es que se han quedado con alguna duda. Y si no, si ven los vídeos y siguen con dudas, pues me preguntan nomás y me preguntan por email, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Bueno, mañana nos vemos entonces, ya para empezar el tema de pescado. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.